Compañeros, muy buenas noches. Esperando se encuentre todos muy bien. Estamos ahorita en la segunda semana de lo que corresponde a primero de bachillerato en el área de matemática, que nos corresponde ver lo que son los números primos. Sí, pues vemos aquí en la pantalla, nos dice reconocen esta serie de números. 2, 3, luego el 5, luego viene el 7, ¿no? Viene el 11, luego el 13, luego el 17, ¿sí? Es una serie como tantas que hay en matemáticas, ¿no? En matemáticas, de hecho, a través de la historia lo que se ha buscado es buscar patrones, ¿no? Series, algo que, una constante que produce un cambio, digámoslo así, ¿no? Encontré esto en alguna parte de un libro en la que dice que los números primos es lo que queda o son los que quedan luego de haber tomado todas las posibilidades. ¿Sí? ¿Qué querrá decir esto? Seguramente en el transcurso del taller, del curso, vamos a ir determinando qué es lo que nos quiere decir con esto, ¿no? Bueno, ¿qué son los números primos? Vamos a una definición. Nos dice que el número primo es un número natural mayor que 1, es decir, que arranca desde 2, que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo y el 1. ¿Sí? Es decir, que solo se puede dividir exactamente para sí mismo y para el 1, para ningún otro número. Esta es la particularidad que tiene y de donde pues a partir del 2 se van generando los nuevos términos. Por el contrario, ¿sí? Si es que no es un número primo, pues se conoce como número compuesto a los números naturales que pueden tener pues más divisores, es decir, se les puede dividir para otros valores exactamente, ¿sí? Entonces, cuando hay esta posibilidad de dividir para otros factores, ¿sí? Pues decimos que es un número compuesto, ¿no? Seguramente si analizamos un poquito esta situación, pues compuesto significaría que está compuesto de otros factores, ¿no es cierto? Porque podemos a ese número dividirlo para otros factores más que al multiplicarlos nos da el mismo número exactamente. Vamos a ver unos ejemplos del 2, ¿sí? 2 dividido para 1, pues a 2, totalmente divisible. 2 dividido para 2, o sea, para sí mismo nos da 2, entonces no hay problema, ¿no? Para otro número pues no podríamos, no alcanza, ¿sí? 2 para 3 no me alcanza. Vamos con el siguiente que es el 3, 3 para 1, 3 para 1, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay un pequeño error porque debería estar dividido para 3 mismo, ¿no es cierto? El 3 dividido para la unidad y el 3 dividido para sí mismo también es un número primo, ¿sí? Ya que no hay como dividir para 2 porque ya esa división no sería exacta. Vamos con el 4, donde que ahí ya vemos que se produce este concepto de número compuesto, porque 4 puede ser dividido para 1 y puede ser dividido también para 2, ¿sí? Y pues lógicamente puede ser dividido para sí mismo. Pero el hecho que aquí haya esta posibilidad de dividir para 2 ya le abre el concepto de ser primo y se convierte en un número compuesto. ¿Por qué? Pues aquí vemos que se puede factorar o dividir en más términos, ¿no? Entonces aparece este concepto de factorizar, que es convertir en factores. Vamos un poquito esta situación. Comenzamos desde el 5, este ejemplo, ¿no? Nada más es un ejemplo, ustedes saben que podríamos arrancar desde el 2, 3, 4, 5, etcétera. Pero arrancamos de acá. El 5 es divisible únicamente para sí mismo, ¿sí? Para 5 y para la unidad y nos da exactamente. Pero el 6, miren el 6, yo puedo factorizar o ver qué factores pueden corresponderse al 6, ¿sí? Entonces me dice que el 2 y el 3 pues pueden generarme el 6, entonces he factorado esto y como vemos pues no está únicamente para el 1 ni para sí mismo, sino que pues puede dividirse, factorarse. El 7 no se puede, entonces este sería un número primo, igual que el 5.
¿El 8 sería un número primo? Pues no, porque lo puedo factorar o convertir en 2 por 4. ¿El 9 sería un número primo? No, porque lo puedo convertir en 3 por 3. ¿Sí? Aparte de que puedo yo multiplicar 9 por 1 y pues dividir 9 para 9 igual, que me va a dar 1, ¿no es cierto? El 10 número primo no lo puedo descomponer. El 11 número primo sí, porque al 11 sí no lo puedo descomponer en factores. No hay una multiplicación que me dé exactamente el número 11. El 12 tampoco. Todos estos pues sencillamente nosotros somos capaces de visualmente ver, ¿no? que podemos factorar. Pero ¿qué pasa cuando el número es un poquito más grande? En este caso, miren, un número de 3 cifras nada más, pero nosotros podemos tener números de 10 cifras, de 10.000 cifras, etcétera, ¿sí? Donde que se complica. De hecho, pues el uso de los números primos está referente a lo que es la encriptación de claves secretas en lo que es la banca, ¿sí? El dinero y todo eso, porque justamente esta es una de las características principales. Si yo uso un número de millones de cifras, el factorar, es decir, el dividir, el ver cuántos términos cuántos factores puede tener ese número, se vuelve un trabajo excesivamente largo que me puedo demorar meses en eso, ¿no? Inclusive tal vez hasta años tratando de terminar. Entonces, esa es la característica muy especial de los números primos en la cual pues tienen un uso, ¿no? Nosotros principalmente vamos a trabajar con los primeros números primos, por lo cual tratemos de recordarlos, de memorizarlos desde el 2 hasta el 13, ¿sí? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13, ¿sí? Y de esa manera pues podemos pasar a factorar utilizando esta regla. Bueno, antes que nada he considerado un poco interesante pues el aprender a descomponer nada más en factores un número cualquiera, ¿sí? Porque aquí entra el concepto, las técnicas de sacar la tercera, de sacar la quinta, ¿sí? Sacar la séptima, la novena, inclusive, etcétera, ¿no? Aquí he tratado de resumir las que considero más importantes, ¿sí? Entonces voy a factorar este número, es decir, lo voy a convertir en factores. Entonces, por ejemplo, me dice que 3, 6, 5, ¿no es cierto? Me dice que los números que terminan en 5, miren aquí en la parte de abajo, dice divisible para 5 o sacar la quinta, ¿sí? Es decir, que yo puedo dividir para 5, ¿sí? O lo que también se denomina sacar la quinta, ¿sí? Porque es prácticamente la divisibilidad exacta, es lo que nosotros trabajamos. Solo que a través del tiempo pues ya nos hemos acostumbrado a decir saquemos la tercera, saquemos la novena, la séptima, ¿no? Pero realmente lo que estamos diciendo es que si ese número lo divido para 3, lo divido para 5, el resultado va a ser exacto, o sea, no voy a tener un residuo, ¿sí? Entonces, ciertas técnicas nos permiten saber si el número yo puedo saber si tiene mitad, si tiene tercera, etcétera, con estos conceptos, ¿no? En este caso, pues me dice que un número puede ser dividido para 5 cuando este termina en 5 o en 0. En este caso, pues termina en 5, entonces lo divido para 5, ¿sí? Y el resultado sería 73. En el caso del 73 termina en 3, me dice que los números divisibles para 3 cuando terminan en 3, 6, 9 o si al sumar sus dígitos da como resultado 3, 6 o 9. Ojo con esta, fíjense en que me dice cuando el número o sea, es un solo dígito que puede ser el 3, el 6 o el 9, un solo dígito. Obviamente ahí es totalmente divisible para 3. La otra situación es que si al sumar, ojo con esto, al sumar sus dígitos da como resultado 3, 6, 9. Si sale un número mayor después de la suma, se vuelve a sumar sus dígitos y evaluar el resultado. Es decir, que aquí no es que termina en 3 y ya es divisible para 3. No se habla de que termine en 3. Se habla de que se sumen sus factores. ¿Sí? En este caso, 7 más 3 me da 10. No es ni 3, ni 6, ni 9, como nos indica acá, ¿no? Y si fuera grande, pues dice que igual sumemos y luego ese resultado lo volvamos a sumar. Bueno, esperemos que en un ratito se nos presente ese ejemplo, pero
más o menos digamos que yo al sumar los factores, digamos que es aquí no 3 sino digamos que es 3, perdón, 3 más 9, ¿sí? 3 más 9 nos daría 12, ¿no es cierto? 3 más 9 nos daría 12. Entonces yo a ese resultado de haber sumado los factores, pues lo vuelvo a sumar. 12 sería 2 más 1 que me da 3, entonces yo sé que ese número sí tiene tercera, ¿no? O sea, el 93 tendría tercera. Bueno, en este caso voy a lo siguiente. El 73 no es divisible, no tiene mitad, no tiene quinta, no tiene novena. Entonces saco la 73ava, o sea, es decir, le divido para sí mismo. Es muy probable que este número igualmente pues, va a ser primo, ¿no es cierto? Y por eso pues no hay como descomposición de factores. Entonces 73 para 73, 1 y ahí se termina. Fíjense que aquí estoy simplemente utilizando lo que yo pueda sacar. Si puedo sacar una séptima, saco una séptima. Y una octava, saco una octava, etcétera. Pero lo que nos corresponde ahora como tema principal de la clase es aprender a descomponer, es decir, a factorizar un número en sus factores primos, es decir que vamos a dividir solo para los números primos y por eso les decía que nos memoricemos los primeros números primos, ¿no? En este caso he hecho esta tablita nuevamente, aquí pues faltaría la séptima, faltaría cómo sacar la onceava, ¿sí? Cómo sería la terciava, etcétera, de pronto para ayudarnos un poquito. Tomado como ejemplo el 18, 18 dice que cuando un número termina en par o en cero tiene mitad, entonces termina en 8 pues tiene mitad, entonces 2, la mitad es 9. 9 recuerden ustedes que es 3, 6, 9 tiene tercera, entonces la tercera dividido para 3 pues me da 3, 3 para 3 me da 1. Entonces estos son sus factores primos del 18, o sea, para llegar al 18 yo he usado estos términos primos, estos factores primos. La respuesta se expresa de la siguiente manera. 18 expresado en factores primos es 2 por 3 por 3 o equivalente a 2 multiplicado por 3 al cuadrado. Sí, espero les haya servido este video. Como siempre, pues cualquier observación estoy atento. Un tema relativamente sencillo, interesante, muy interesante de hecho. Me gustaría que de pronto revisen un poco lo que es los números primos con relación a este animalito de la cigarra, ¿sí? Que se demora como 13 años en salir de la tierra, ¿no? 13 o 17 años. ¿Sí? Y está relacionado con los números primos. Es un dato muy interesante. Fíjense en que la naturaleza está involucrando lo que es la matemática, ¿no? Y uno va descubriendo muchas cosas. Bueno, eso es todo, mis estimados estudiantes. Hasta pronto.